rinde después de a partir de las 12, rinde el oral conmigo. Quiero decir, estuve corrigiendo el TP9 y las prescripciones. Hay como consideraciones generales. Normocalórica cuando tiene que mantener el peso. Hipocalórica cuando tiene que bajar de peso. Hipercalórica cuando tiene que subir de peso. Por más que un paciente sea diabético, la dieta va a ser normohidrocarbonado. Por más que un paciente tenga dislipemia, la dieta va a ser normolipídica. Lo que cambia en un paciente es que del total de grasas tiene que ser la distribución normal de ácidos grasos, o sea, 10, 10 y 10, 10 de saturado, 10 de mono y 10 de poli, si hacemos prevención o si no está muy avanzado. Y si no, hacemos la etapa 2 de la dislipemia, donde le damos 7 de saturados y el resto de mono y poliinsaturados, pero en realidad es normolipídica. Otro error que tuvieron así en general los trabajos prácticos es síndrome metabólico. Es un paciente, hay criterios mayores y criterios menores para diagnosticar síndrome metabólico, ¿no? Y hay 2 o 3 clasificaciones, la de la OMS, la de la Sociedad de Endocrinología y demás, pero lo cierto es que todos coinciden con 2 o más de alguno de estos criterios. Y entonces, si tiene obesidad, si tiene hipertensión, si tiene circunferencia de la cintura aumentada, o si tiene la glucemia en ayunas alterada, más de 1,10 hasta 1,25 sería, es síndrome metabólico. Ahora, si el paciente tiene diabetes y aún así tiene hipertensión, que son las complicaciones de la diabetes, hipertensión, dislipemia, es un paciente diabético, pero con hipertensión y dislipemia, no es un síndrome metabólico. Eso es como un tema general. El otro tema es una de las complicaciones de la diabetes, puede llegar a ser la nefropatía. Si nosotros decimos, tengo un paciente de 10 años de antigüedad, ¿tiene complicaciones renales o no tiene complicaciones? Depende del cuidado que haya tenido durante esos 9 años de antigüedad de la diabetes, depende si cuando le diagnosticaron la diabetes ya tenía un daño en algún órgano blanco, porque en realidad nadie se lo había diagnosticado antes, eso depende. Pero para hacer una dieta hipoproteica, tiene que estar diagnosticada la falla renal, porque si no está diagnosticada y nosotros le damos una dieta hipoproteica, lo que hacemos es, vamos a tener un paciente adelgazado, va a perder masa muscular ese paciente, y encima lo vamos a hacer más propenso a las infecciones porque no va a tener una buena inmunidad si le bajamos las proteínas innecesariamente. Entonces, repito, porque hay 2 o 3 trabajos prácticos que espero que no se equivocan todos, sino que se preguntaron entre los compañeros y se equivocó el primero y se equivocaron el resto. O sea, una dieta hipoproteica es cuando hay falla renal. Si no tiene que ser hipoproteica. Puede ser, el diabético va a hacer una dieta, si es obeso, hipocalórica, fraccionada en hidratos de carbono ricos en fibras, con ácidos grasos mono y poliinsaturados, hasta ahí es la prescripción. La distribución de macro es la normal. Ahora, ¿cuál es la distribución de macro normal? Algunos también se equivocaron, me parece que no estuvieron en las clases y se integraron en las últimas clases. La distribución del macro normales va de 50 a 60, del 12 al 20. Bueno, en realidad siempre es normoproteica, siempre es normoproteica, normohidrocarbonado, normograsa, a menos que tenga alguna falla, sobre todo renal, y ahí es hipoproteica. Si tiene algún, por ejemplo, pancreatitis crónica, entonces ahí la dieta sí va a ser hipolipídica, vamos a disminuir del 25% las grasas, pero si no,
siempre es normoproteica, por más que tenga dislipemia. Lo que cambia es la composición, porque recuerden que nosotros estamos dando una dieta natural, o sea, normal, adecuada, para no tener, para preservar el concepto de nutrición dice que una alimentación adecuada preserva la vida, mejora la calidad de vida y preserva la vida. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer eso, una dieta adecuada. Y una dieta adecuada tiene los 5 grupos de alimentos que están en la guía alimentaria, más el agua, obviamente. Y entonces todos los pacientes con las enfermedades crónicas que estuvimos viendo, llevando la guía alimentaria, sin alimentos procesados, como dice la guía alimentaria, está llevando una vida saludable previniendo las complicaciones. Lo único, la diferencia entre una persona que se está previniendo y una persona que ya es obesa, va a ser la que es hipocalórica. La diferencia en un paciente que es obeso y ya tiene síndrome metabólico y que vamos a hacer toda la prevención cardiovascular y vamos a agregar sí o sí lo que dice la guía alimentaria, que son los cereales y legumbres enteros, todo con fibra, no alimentos refinados como son las harinas, los panes y los subproductos como las galletas y demás, o los fideos común de harinas blancas. Y en este punto terminé de corregir uno de los trabajos prácticos de síndrome metabólico, y lo más importante del síndrome metabólico, consejos para regular, sobre todo si tiene ya el síndrome metabólico y ya tiene la glucemia alterada en ayunas, o sea, le está dando alta, para evitar que el paciente llegue a diabetes, lo más importante es que agregue fibra a su alimentación y saque todo lo refinado y súper simple. Eso es como el consejo más importante. Usted le dice en 40 días, no coma pan blanco, coma pan negro, no coma dulce o no endulce con azúcar común ni con miel, y el paciente va a mejorar eso. Y obviamente todo lo que dice la guía alimentaria, ¿no? Así que era como alguna consideración. ¿Alguna pregunta o algo acerca del síndrome metabólico y la distribución de macros? Recuerden que es el porcentaje de hidratos, el porcentaje de proteínas y el porcentaje de grasas. La sumatoria de los tres tiene que dar 100. No puedo poner en prescripción dietoterápica un rango de 50 a 60 de hidratos, de 12 a 20 de proteína, no. Tengo que jugarme por una 55, 15, 30, 57, 13, 30 o algo, pero que la sumatoria de 100. ¿De qué depende eso? En general de los hábitos del paciente, si hace más comidas o menos comidas, si tiene mucho apetito o no tiene mucho apetito, si le gustan las comidas condimentadas generalmente o no le gustan las ensaladas o algo de eso, seguramente agregándole a cualquier preparación huevo le va a ser más apetitoso y le va a gustar más, o algún queso sin sal si es hipertenso, entonces por eso podemos agregar un poquito más de grasas y no le bajamos las grasas, porque las grasas saludables son fuente principal de vitaminas liposolubles, y entonces ahí yo les voy a subir al foro la última pregunta antes de que cierre la clase, porque ya empiezan los parciales y los recuperatorios. La importancia de la vitamina D en los pacientes diabéticos, ¿no? Y los obesos. Entonces un poco tiene que ver con eso, con dar ácidos grasos monopolinsaturados. Una fruta seca, un aceite de oliva también tiene vitamina D, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta ahí o me voy con diabetes y actividad física? Voy a poner un repaso del Power de la semana pasada para hablar otra vez de índice glucémico y carga glucémica, y después nos vamos a actividad física y colaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿podría repetir el consejo para síndrome metabólico, por favor? Bien. Los consejos para síndrome metabólico, o sea, si vos le decís todos los consejos de la guía alimentaria,
que no tienen alimentos procesados, está bien, pero el más importante, el que lo va a salvar y que vos lo vas a ver en el próximo laboratorio que mejoró, es hidratos de carbono ricos en fibras. Es la prescripción. Y en consejos, entonces no coman, o sea, prohibirle, pero a los síndromes metabólicos sí que le prohíben. Le prohíben los refinados, le prohíben todo lo que tenga harina blanca. Tiene que ser harina integral, o harinas mezcladas con vegetales, o arroz blanco mezclado con vegetales. Pero si el paciente continúa con pan blanco, con arroz y fideo, no va a mejorar absolutamente nada ese paciente. Tenemos que erradicar en el paciente con síndrome metabólico, con la glucemia alterada en ayunas, erradicar esa insulinemia que está teniendo ese paciente y la única forma de, no la única, alimentariamente la estrategia principal es sacar los refinados y los azúcares simples. Esa es la estrategia principal. Y entonces, sacando eso, le tenemos que hacer cumplir lo de la guía alimentaria. Que fíjense y recuerden esto. En la guía alimentaria argentina era la mitad de frutas y verduras, con fibras. O sea, hidrato de carbono con fibras. El otro porcentaje era granos y cereales enteros, no dice panes y lo que no sea integral, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, y cuando ustedes recuerdan, que ustedes hicieron el recordatorio del día anterior, de ustedes o de su compañero, a muchos les faltaba, les sobraba algunas porciones. Bueno, si ese paciente, que eran ustedes o su compañero, tuvieran la glucemia alterada en ayunas, le tenemos que obligar a que saque lo que le hace mal. Incluso hay que, en la valoración alimentaria, previo a eso que están viendo, preguntarle, ¿come mucho pan? ¿Toma mucha gaseosa? ¿Come muchos dulces? O sea, lo primero que tienen que ver, porque en realidad, sacando esa fuente, el paciente está bien. Y después le recomendamos, obviamente, porque si le sacamos una cosa, ¿con qué come? Y bueno, tiene que aumentar esa mitad de la guía alimentaria que es frutas y verduras. Y si el paciente está obeso, las frutas, si nosotros le decimos coma fruta, se va a comer 1 kilo de frutas. Por más que tenga fibra, el paciente no baja de peso porque come mucho. Entonces, en general, en un síndrome metabólico, justamente que queremos bajar de peso, es el tema este de que saque eso, que agregue lo bueno semanalmente, o semanalmente agregue un hábito bueno, y por supuesto que haga actividad física. Ya saben que disminuye los factores de riesgo por sí sola. Pero bueno, pero en lo alimentario, que saque el error. Generalmente sacando el error ese paciente se prevé. Y lo que tienen que decir que hay una falla en su metabolismo que lo va a llevar a diabetes. Y hay una falla en su metabolismo que en esa etapa puede llegar a ser reversible. Pero los pacientes, yo la otra vez encontré una paciente, pues bueno, los criterios mayores son eso: obesidad, índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura aumentada, la hipertensión, la glucemia alterada en ayunas y la dislipemia. Esos son los 5 criterios mayores. Después tenemos los criterios menores, que son el ovario poliquístico, la cantosis nigricans, que es justamente lo que le voy a hablar ahora, que es el cuello, la coloración en el cuello oscura. Y yo encontré una paciente obesa, o sea, en un grupo social, digamos, y ella dice, sí, yo estaba haciendo dieta, dice, porque me habían encontrado que tenía síndrome metabólico. No, me dice, resulta que tenía una mancha acá y no sabía qué era, y bueno, era por mi obesidad, ¿no? Y dice, no, hice la dieta y tenía la insulinemia alta. Dice, hice la dieta y sí, regulé los factores y bueno, ya se me fue la mancha, me dice, pero ahora sigo, tengo 30 kilos de más igual. No fue mal, médico, no sabe si lo
dejó la dieta, o sea, ella cree que haciendo esa dieta como si fuera un medicamento, mejoró y ya está, ya se le fue para siempre. No, el paciente, si vuelve a comer lo mismo, va a estar lo mismo, y ya después quizás sea demasiado tarde, ¿no? Y el otro tema, que lo van a hablar en fármacos, es que muchos médicos, por prevención y para que baje de peso, le recomiendan metformina. Entonces, eso no está bien y lo van a ver en los consensos y háblenlo por favor con la profe de fármaco. Pero, eh, ¿qué hacemos con la metformina si el paciente sigue comiendo hidrato de carbono complejo? Se va a llegar un momento que el metabolismo no le va a responder con solo la metformina y van a tener que aumentar la dosis y dar otra cosa y ya después lo vamos a tener que llevar a otro tipo de medicación si es que no tiene otras complicaciones también más graves. O sea que la dieta es fundamental y me parece eso de síndrome metabólico, justo me vino el ejemplo de esta paciente. Digo, no se puede creer que la gente cree que tiene, ay, le dio alta la glucemia y bueno, haga esto, esto, esto. Bueno, va, sí, ya está mejor. Ya está mejor, pero no deje de hacer porque esta segunda vez no va a tener oportunidad. Si le sube la glucemia se va a ir a diabetes y después, igual la gente no se asusta cuando le dice que se va a diabetes, ¿no? O sea, hay una cosa que no sé en otros países, pero acá la gente uno le dice y no se asusta. Lo que les estoy contando de esta persona es una persona con nivel educacional universitario y de posgrado, ¿no? Pero de otra disciplina. O sea que aún teniendo mucho conocimiento, no entiende que el cuidado de la salud es importante para siempre, no hasta que le dé bien una parte, ¿no? Y que la obesidad siempre es mortal. Siempre la obesidad mata, disminuye la expectativa de vida. Eso me parece que lo hablaron un montón con el doctor Quevedo y tiene que ser como algo muy, muy importante. No se trata de tenían en 115 la glucemia en ayuna y y la insulinemia alta y la bajaron, ¿no? Y bueno, en niños ya lo van a ver en pediatría, es alarmante como los pacientes tienen síndrome metabólico siendo niños. Y generalmente se los detecta si realmente se le hace el control general. Porque si no, el paciente, los niños, los pacientes pediátricos, generalmente durante una etapa de la vida, hasta los 5 años o los 6 años, primero, a los primeros 2 años de vida se suelen hacer los controles mensuales. Pero después ya no, o sea antes de la escolaridad y después van del pediatra solo cuando tiene otra afección. ¿No? Tiene afección en las vías respiratorias y demás, pero no están preocupados por la salud integral del paciente y cuando ya lo ven, van por el cuello manchado la cantosis nigricans o, bueno, por alguna, difícil que vaya por otra afección. Nosotros hicimos en una tesina final de, de grado de nutrición. Fuimos a las escuelas y empezamos y medimos a los niños. A los obesos le pedíamos el consentimiento informado a los padres si le podíamos hacer los análisis, le tomábamos la presión y le hacíamos los análisis bioquímicos para ver si tenía glucemia e insulinemia. Y encontramos casi el 60% con insulinemia en niños escolares de 8 a 12 años. O sea que fíjense que es alarmante esto, ¿no? Y que tiene que ver con el consumo de alimentos refinados, de alimentos chatarras, y que anoche en la Argentina se aprobó por ley, por suerte, el etiquetado frontal de los alimentos. O sea que va a decir alto, alto en azúcares, alto en sodio. Es un avance, pero lo cierto es que en Chile ya lo tienen, en Brasil no sé si me pueden decir los chicos que son brasileños si tienen el etiquetado frontal, me parece que no. Pero para eso tiene que estar educada también la población, porque a ver, si tengo un niño obeso y le digo que, no que consuma cereales o granola y está acostumbrada a comer alfajor de chocolate o galletas Oreo, y es difícil, ay no, mira, dice alto, alto en grasas saturadas, dice alto en azúcares, te va a hacer mal, te va a hacer mal, el chico lo quiere comer igual, o sea que hay que
trabajar y tenemos que hacer muchísima educación en eso y que los chicos estén convencidos de eso y los padres también, porque si no van acompañados la gaseosa en la mesa, en las mesas familiares, eh, uno sabe que la gaseosa eh, es mala. Todos, ¿quién no sabe? Nadie se tiene, ningún profesional de la salud se tiene que parar ante ninguna comunidad escolar, de ningún lado a decirle que la gaseosa es chatarra. Todos saben que la gaseosa es chatarra. Y todos saben que tienen que bajar el consumo si tienen obesidad, pero lo siguen haciendo. Y en el caso de síndrome metabólico, si siguen consumiendo gaseosa, y nunca va a mejorar los parámetros bioquímicos y el riesgo cardiometabólico que implica. Así que, bueno, es como un tema, y encima los edulcorantes ninguno hace bien, excepto la stevia, y la coca con stevia se sacó del mercado por falta de ventas, y en realidad la coca con stevia era con fin comercial por el juicio que había tenido Coca-Cola, pero en realidad la coca con stevia tenía mitad mitad stevia y mitad sacarosa, que es azúcar simple, o sea que le bajaba un poco las calorías. Y como la stevia es costosa, bueno, dejó de vender. Así que, y las otras no tienen stevia, son edulcorantes artificiales. Y bueno, y se ve que no hacen bien para clientes. Por eso nosotros volvemos a los alimentos naturales y a endulzar con stevia o a acostumbrarse a alimentos naturales, ¿no? Desde chico. Bueno, y el todo otro tema que lo vieron ustedes, el jarabe de alta fructosa en las barras de cereales y un montón de cosas que dicen light porque tienen la mitad de calorías, pero son fuentes concentradas de azúcares que no van a mejorar esa glucemia alterada en ayunas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya paso porque después no sé quién querrá rendir, para los que... no, tengo tiempo. Profe, Sí. los alumnos que van a rendir hoy es a elección, o sea, si uno se siente preparado puede rendir y si no, Sí, 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 porque esta es una opción para ustedes, perfecto. no es obligatorio. Yo le pongo repaso porque no le puedo llamar parcial porque no es el parcial, tienen que estar inscritos en el acta para que sean parcial. Pero sí, porque son un montón y quiero tomar oral y no llegaría aún empezando a las 8 con todos, son 80 y pico, para las 2 de la tarde que tome el doctor Quevedo, entonces para pasarle la nota, a ver quién está aprobado, quién no. Entonces yo voy, el que quiere puede ir rindiendo ahora y la semana que viene. Y si no, rinde el día del parcial, no hay ningún problema. Sí, hay gente que me pidió rendir por mensaje en la plataforma y recién corregí algunas cosas en sus prácticos. Véanlo, hay gente que ya le tomé y que me presentaron los prácticos y tienen algunos errores. Me parece que no me acuerdo quién era, pero es alguien que me escribió que la dieta del diabético es hipoproteica, y la dieta del diabético es hipoproteica si tiene nefropatía, si no, no es dieta hipoproteica la del diabético, y también me ponen en la prescripción una cosa, es hipoproteica si lo necesita, pero además hipoproteica si cuando porque lo necesita, el gramo de proteína por kilo de peso es de 0,4 a 0,6. Me ponen hipoproteica y después me ponen 1,2 de proteína. No es hipoproteica, es normoproteica. Le están dando una dieta normoproteica si los valores normales de proteínas es de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Bueno, Profe, entonces los que regularizamos con usted no hace falta que rindamos hoy. sí, si no están preparados, no. Si están preparados, sí. De todas maneras, fíjense, yo voy a tomar de 12 a 1. Si terminamos un ratito antes, puedo empezar antes, pero tampoco voy a llegar con tantos, digamos, para si quisieran rendir todos. No sé al final cuántos son en las clases, porque que no le hice obligatoria, ya viene poquito. Pero a mí me parece que igual, yo ya lo voy a tomar, ya no. Voy a tomar. O sea, no va a ser el repaso general para todos, sino
voy a tomar en grupos de 5 y le hago preguntas uno a cada uno, así como tomo los finales, pero no para todo, o sea, los que no rinden se tienen que ir y yo tomo de a 5 y los pongo en sala de espera, los que no estén en sala de 5, los paso al próximo grupo, ¿no? Así que Profe, bueno, una pregunta. sí. El paciente con insuficiencia renal, entonces, el valor de proteína sería 0,4, 0,6. Vamos a hablar para que quede claro. Una A ver. pregunta es, bueno, ¿qué son las proteínas? La clasificación de proteínas, de proteínas de alto y bajo valor biológico, cuál es la digestibilidad de las proteínas, el tiempo de absorción de las proteínas, de 4 horas, y cuánto es el valor normal. El valor normal es de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Eso es el valor normal. ¿Quiénes tienen diferencia? Como decías, como repetiste vos, los pacientes renales sin diálisis, ¿no? Los renales de 0,4 a 0,6, los desnutridos, teníamos tres etapas de la desnutrición. En la primera etapa era la de la rehidratación, la segunda etapa es la realimentación, ahí el valor proteico normoproteico es de 0,8 a 1,2, porque no podemos tener tanta sobrecarga gastrointestinal del paciente, tenemos que acostumbrar al aparato digestivo, entonces eso es lo normal, la distribución normal, y en la tercera etapa de la desnutrición, cuando ya ahí queremos recuperar peso y masa muscular, recién ahí aumentamos las proteínas a más de 1,2, o sea, hasta 1,6 o hasta 2 gramos por kilo de peso. En un paciente que hace deportes, lo podemos aumentar hasta 2 gramos por kilo de peso, y en un paciente de alto rendimiento, según el desgaste y según la disciplina, puede ser hasta, depende, pero alto rendimiento que hace entre 7 y 11 horas diarias de actividad física, puede ser hasta 2,5. Y en paciente postquirúrgico, o por ejemplo un HIV, o que tienen comprometido el sistema inmunitario, entonces también le podemos aumentar las proteínas más de 1,2. Eso sería en general. ¿Bien? Bueno, otra pregunta antes de ver esto, ¿no? Gracias, profe. Bien. Bueno, puse esta primero porque no quiero que olviden que el tratamiento de la diabetes es una mesa con 4 patas: la educación, la dieta, el ejercicio físico y el tratamiento farmacológico. Y en la dieta teniendo en cuenta la calidad alimentaria. Cuando una dieta es de calidad, cuando tiene hidratos de carbono ricos en fibras, cuando no tiene los refinados y no tienen los azúcares simples. Una dieta de calidad en hidratos de carbono. Cuando una dieta es de calidad en proteínas, cuando tiene los aminoácidos esenciales, cuando tiene las proteínas de alto valor biológico. Y entonces, ¿en qué alimentos se encuentran? En las carnes, en los lácteos o en el huevo, o hago una buena combinación de legumbres con cereales para complementar los aminoácidos, que al que le falta las legumbres lo tienen los cereales, y al que le falta a los cereales lo tienen las legumbres. Combino y hago una proteína completa de alto valor biológico. Si no las combino, solo tengo proteínas de bajo valor biológico, porque tienen un aminoácido que se denomina aminoácido limitante, que es el que le falta. Cuando una dieta además es de buena calidad, cuando doy ácidos grasos mono y poliinsaturados, donde yo doy solo una pequeña cantidad de saturados, ¿dónde están los saturados? Están en el huevo, en los lácteos enteros, en el queso y en las carnes, y el resto de ácidos grasos mono y poliinsaturados, y en general lo mejor sería pescado de mar. Bueno, entonces esos son los consejos en general: el ejercicio físico y la educación. Bueno, ahora entonces decimos, bueno, lo mandamos a hacer actividad física. Y
Perdón, ya antes de ver lo de la actividad física repaso las prescripciones. En las prescripciones recuerden siempre que si el paciente, esta es la prescripción, la diferencia entre la de obesidad y síndrome metabólico es que el fraccionamiento, los dos, o sea, tanto obesidad, síndrome metabólico como diabetes, los tres, obesidad, síndrome metabólico y diabético, los tres tienen que comer hidratos de carbono complejos ricos en fibra. Pero el diabético tiene que fraccionarlo a la comida esa. ¿Por qué? Para evitar las hipoglucemias. Pero si el diabético además ya tiene hipertensión, le decimos hiposódica, pero además agregamos los minerales, calcio, potasio y magnesio. ¿Sí? Eso le falta en la prescripción de algunas de las que me mandaron. Profe, Bueno, algunos, discúlpame que justo quiero ver esto, algunos confunden esto, y por eso lo inicié en la clase. Si es normopeso, es normocalórica. Por más que tenga la peor de las fallas renal o la peor, no, renal, sí, o la peor, no sé, sea, si es normopeso, es normocalórica. Después vemos los macronutrientes, pero es normocalórica. Algunos me pusieron normocalórica, y si es normocalórica, a lo que le dio al Harris Benedict por el factor de actividad, mantenemos esa cantidad. Algunos me pusieron normocalórica y después le bajaban las calorías, entonces es hipocalórica. ¿Ven cuándo es hipocalórica? Sí, pregúntame. entonces, en la obesidad, en el síndrome metabólico, no hace falta ser fraccionada. No, no hace falta ser fraccionada, ¿no? Pero sí sacar las harinas refinadas. Si vos tenés esto que hablamos y voy a repasar hoy de una carga glucémica alta en el paciente, acuérdense, ¿por qué hay insulinemia? Porque el páncreas todavía produce insulina, pero no puede entrar a la célula, entonces está circulando en sangre. Y si circula en sangre, tenemos la insulinemia y todos los factores de riesgo que después vienen de eso. Y nosotros tenemos que bajar esa insulinemia. ¿Cómo bajamos la insulinemia? No dando picos altos de glucemia. ¿Cómo no damos picos altos de glucemia postprandial? Y dando o hidratos de carbono complejos con fibras o no, en el síndrome metabólico siempre con fibras, siempre, nunca voy a dar un arroz común, nunca voy a dar un fideo común, nunca voy a comer un pan, nunca una torta, por lo menos 45 días, y después en realidad, que se cuide que coma una torta o algo, o los fines de semana, pero ya metabólicamente ya va a ir regulando el metabolismo. De todas maneras, también tenemos que ver en qué estadio ese síndrome metabólico está, ¿no? Si es incipiente, lo podemos revertir. Que el paciente entienda que no es un medicamento, ese consejo, es para siempre. Acostúmbrese a comer sano siempre y de vez en cuando el resto, ¿no? Entonces no es fácil. Me voy entonces, para redondear, quería recordar las 4 patas de la mesa del tratamiento de la diabetes. Y acá me voy a actividad física. No, esto no es, perdón, me equivoqué. Actividad física y colaciones. Nosotros estamos todos de acuerdo y estoy segura que ustedes dicen que dio una clase de 2 horas el doctor Quevedo hablando de actividad física y diabetes. Cómo mejora el control metabólico de los pacientes a través de la actividad física. Pero lo cierto es que para hacer actividad física, nosotros en un paciente diabético tenemos que ver cuál es la glucemia capilar previa a la actividad física. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores para que un paciente haga actividad física. El tipo de actividad física, el tiempo y la glucemia previa. Son las 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Que ven en la primera columna, el tipo, leve, moderada e intensa, pero a la vez, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto? ¿Va a ser 1 hora o va a ser 2 horas? ¿Va a ser... ¿qué actividad está haciendo? Recuerden que, sobre todo, esto es muy sensible para diabéticos tipo 1, que son jóvenes, que saben que les hace bien y empiezan a hacer actividad física, entonces
hacen muchas horas de actividad física, digamos, ¿no? Porque algunos pueden ser de alto rendimiento. Pero tenemos que saber entonces qué tipo de actividad física y el tiempo de la actividad física, si va a ser 1 hora o 2 horas. En los pacientes normales, no diabéticos, también tenemos que saber cuántas horas hace de actividad física para ver qué alimentos les damos. Bueno, acá también. Pero tenemos que ver entonces, acá la primera columna es el tipo de actividad física. La segunda columna va a ser la glucemia. ¿Pero por qué la glucemia? Yo les dije, el tipo, el tiempo y la comida previa. Le podemos preguntar al paciente que si tome una glucemia capilar a ver cuánto tiene previo a la actividad física. Entonces, si yo les pregunto, a ver, un paciente que va a hacer actividad física a las 2 de la tarde y comió a la 1, ¿puede hacer actividad física? ¿Qué me van a decir? Sí, si comió hidratos en el almuerzo, sí, si no, no. Si no, va a tener la glucemia baja, porque no va a aguantar 1 hora de actividad física, ¿no? Bueno, para eso nosotros podemos decir, bueno, tómese la glucemia, y si la glucemia es de la columna número 2, si la actividad es leve, por ejemplo, una caminata, una bicicleta, pero de paseo, no de competencia, o que recién empieza, o deportes, nado, pero tranquilo, digamos, no y entrenado, si va a ser 1 sola hora y tiene la glucemia menos de 100, tiene que comer una colación, la columna 3. Si la glucemia, la actividad va a ser 1 hora de caminata y tiene mayor a 100, no hace falta colación. Entonces, a ver, vamos al ejemplo de recién. El paciente comió en el almuerzo un bife con ensalada de lechuga y tomate. ¿La glucemia cómo va a estar en ese paciente? Baja. Ese paciente no puede hacer actividad física. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, come hidrato. Si yo le dije que era fraccionada en hidrato de carbono, ¿por qué no comió algo de hidrato? ¿Mm? Bueno, comió un... Comió un cuarto plato a ver si están todos. 13. Se van a conectar, voy a esperar. Profe, Sí. entonces acá cuando usted habla de la glucemia, siempre, o sea, se lo debería tomar antes de hacer la actividad física. En el teórico, cuando uno lo piensa de esa forma, sí se lo debería hacer, pero si el paciente lleva una dieta ordenada, de acuerdo a los consejos alimentarios que nosotros le damos, por ejemplo, que un almuerzo tenga mitad plato de verduras, un cuarto de proteínas y un cuarto de cereales integrales, o hidratos de carbono con fibras, como puede ser choclo, o una rodaja de pan, o una cucharada de arroz integral, o 2 cucharadas de arroz integral y demás. El paciente, nosotros ya sabemos que va a tener una glucemia mayor a 100, pero no va a tener 250, 300 de glucemia. Ahora, si se comió 2 platos de pastas blancas, y bueno, pastas de harinas blancas, de harinas refinadas, sí, ahí va a tener 250 de glucemia. Ahora, también es a veces es una buena oportunidad, porque el paciente entonces dice, yo como y a nosotros en mi casa comemos todos los días pastas, y bueno, mezcla medio plato de pasta y medio plato de vegetales, y usted va a hacer actividad física tranquilo.
y le va a hacer. Lo ideal sería que se tome la glucemia previa a la actividad física las primeras veces, pero que regule qué es lo que va a comer. Porque después, a ver, si alguien va todos los lunes, miércoles y viernes a andar en bici a las 3 de la tarde y se la tome la primera vez o la segunda, ya después cuando le dé bien ya sabe que tiene que comer, no hace falta que haga el dosaje de glucemia cada vez que sale en bici, digamos, todo el mes, ¿no? Simplemente que sepa que va a comer. Pero lo que tienen que interpretar de este cuadro es entonces, o la diferencia de la columna 1 y 2. Ustedes van a ver que si ustedes comparen esto, si hacen una actividad leve, salgo a caminar tranquilo, así como un diabético tipo 1, que ni bracea, va caminando así lentamente por un lado, por el otro. Es una actividad leve, lo que necesita es comer en la comida previa de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, que eso es una fruta, una rodaja de pan, 2 cucharadas de arroz integral, o medio choclo, o algo con legumbres. Pero si el paciente va a hacer una actividad moderada, ya sería el paciente que está yendo rápido. Si sale en bici, ya hace un mes o dos que está haciendo en bici, va más rápido. O si hace natación y entrena natación es lo mismo. O una actividad moderada podría ser, a ver, sí, hockey no tanto, esas actividades de grupo lo podemos considerar moderado porque son actividades intermitentes donde se usa el sistema aeróbico o anaeróbico y puede ser moderado y intensa siempre es el taekwondo, todo lo que sea con paleta, digamos, deportes individuales o duplas, tenis, paddle, porque es intensa, desde que empieza, o sea, frena un poco y sigue, y ahí necesita una máxima carga glucémica previa a la actividad física. Entonces, si hace una hora, si el paciente dice voy a hacer una hora de actividad, bueno, ¿qué va a hacer? Algo a caminar, y ustedes ya saben que un diabético tipo 1 que coma una sola colación, o sea, que coman 10 a 15 gramos de hidrato de carbono. El paciente va a ser moderada, por ejemplo, si sale a caminar, es la caminata activa, con abdomen contraído, pera en alto y braceo, ya es pasos rápidos, ya es moderado, y entonces ahí va a necesitar, fíjense, para una hora sería lo de arriba, de 20 a 25 gramos, casi el doble de carga de hidratos de carbono. Y si hace una actividad intensa, por ejemplo, que va a jugar al pádel o al tenis, o hace taekwondo, y necesita tres cargas de hidrato de carbono para una colación, o sea, 50 gramos, fíjense. En la leve necesita 10 gramos. Yo le digo por qué necesita, porque estamos hablando de alguien que no sabe que tiene que comer hidrato de carbono. Entonces, como no sabe, la glucemia postprandial le va a dar baja. Para que no le dé baja, tenemos que tener, si hace una hora de actividad física, en la columna 3, de 10 a 15 gramos de hidrato de carbono. En la segunda fila, la actividad física moderada, si todavía no sabe que tiene que comer, entonces va a consumir 2 colaciones, o sea, de 20 a 25 gramos de hidrato de carbono. Y si la actividad es intensa, va a tener que consumir 50 gramos de hidrato de carbono, que serían 3 colaciones. Bueno, en el caso que el paciente ya, ustedes le digan, bueno, yo quiero comer un plato de fideo, bueno, cómase el plato de fideo y tómese la glucemia postprandial a ver cuánto le da. Entonces, expónganse en el segundo caso, que va a dar moderada. Entonces le va a dar 210. Bueno, salga rápido porque en ese momento no le va a hacer mal, salga a caminar. Ahora, el día que no salga a caminar porque justo se largó a llover, coma eso porque no puede. O sea, ¿no? Y siempre no se recomienda con glucemias mayor a
300 nunca hacer ejercicio, ¿no? El riesgo que eso tiene de complejo, de coma. Entonces, bueno, no salimos a hacer actividad física y, bueno, repito, una colación si es leve, 2 colaciones si es moderada y 3 colaciones si es intensa. Eso es lo que aprendimos de las colaciones, porque yo en el ejemplo les pongo que es una colación. Si una colación de 10 a 20 gramos, una fruta, un vaso de leche, un vaso de yogur, una rodaja de pan integral, un cuarto plato de cereales integrales cocidos, un cuarto plato de legumbres cocidas, 2 rodajas de zapallo, una papa chica, una colación, entonces, si hago una actividad moderada, antes de la actividad leve, tengo que comer una colación. Si hago una actividad moderada, fíjense el doble, de 20 a 25, 2 colaciones, y si hago una actividad intensa, 45, casi 3 veces la colación que necesito, previo a la actividad física. Pero previo, ¿cuándo? A ver si alguien me sabe decir, ¿cuántas horas antes de la actividad física tengo? Esto se la acaba. ¿Cuántas horas antes de la actividad física tengo que consumir esa carga glucémica? 30 minutos. ¿Cuánto es la digetoabsorción de los hidratos de carbono? ¿Nadie sabe? Los de Joaquín. cadena simple es 4 a 6, profe. Muy bien. No, de 4 a 6 las proteínas. Era más los Sí. hidratos. No, menos. De 2 a 4. a 4. De 2 a 4. Entonces tengo que comer de 2 a 4 horas o 4, de 2 a 3 horas antes de hacer la actividad física esa carga de hidrato de carbono. ¿Sí? Profe, Repito la digetoabsorción de los nutrientes. De 2 a 4 horas los hidratos de carbono complejos, de 4 a 6 horas las proteínas y de 6 a 8 horas las grasas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Repito. ¿Cuánto las grasas, profe? De 4 a 6 horas. Por eso cuando comemos una carne de vaca que tiene más grasa, nos da más saciedad que la carne de pescado. La carne de pescado tiene entre el 0,5 y el 2 gramos de grasa por cada 100, y la carne de vaca tiene del 10 al 20% de grasa, entonces por eso nos da más saciedad la grasa, la carne de vaca, que la carne de pescado. ¿Y las Yo como proteínas? verduras sin huevo, son hidratos de carbono, con fibra. A las 2 horas tengo hambre de nuevo. Ahora, si yo como las verduras con huevo o con queso, que tienen proteínas y grasa, voy a tener menos, o sea, voy a prolongar mi tiempo de apetito, digamos, ¿no? O sea, porque tengo algo, entonces yo digo, no, verduras hervidas o verduras, no, hagan agréguenle un queso, un huevo. Además, acuérdense que siempre que alguien quiere bajar, en caso de bajar de peso, es muy importante distribuir las proteínas para que a lo largo del día, para no bajar masa muscular y bajar grasa. Bien, ¿qué me preguntabas? Tenía preguntado de las proteínas, ¿cuánto tiempo era? De 2 a 4 horas. Perfecto, gracias. ¿No era de 4 a 6, profe? ¿No los había dicho? No, los hidratos de 2 a 4. ¿Qué me preguntaste, las proteínas? Sí, Perdón, las sí, proteínas. gracias por corregirme. Las proteínas de 4 a 6. Sí, gracias. Bueno. No, yo estaba leyendo ya que estaba por hablar del diabético y... Bueno, ¿queda claro qué es el índice glucémico, la carga glucémica, o lo repito? No queda claro, perdón. ¿No queda claro? Bueno. Índice glucémico es la capacidad de un alimento de elevar la glucemia. ¿Cómo se hace? Se hace una experimentación, se come un alimento y se toma la glucemia por prandial, ¿no? Entonces la capacidad de elevar la glucemia.
Pero como nosotros no comemos un alimento solo, y ningún alimento tiene todo solo hidratos, solo proteínas, solo grasa, para decir, bueno, como algo con hidrato y tiene... Entonces, lo que comemos es una comida que tiene varias cosas, se llama carga glucémica. Entonces, el índice glucémico es la capacidad de un alimento de elevar la glucemia postprandial. En cambio, la carga glucémica es la capacidad de la comida, de lo que como. Entonces yo digo, a ver, ¿qué índice glucémico tiene un almuerzo de una milanesa, un puré de papas y una ensalada de lechuga? Usted me dice, no, a ver, si yo como la lechuga sola, el índice glucémico va a ser bajo porque casi no tiene hidrato. Si como el puré solo, el índice glucémico de papa va a ser alto porque tiene mucho almidón. Y si como todo junto, bueno, a toda la comida junta se le llama carga glucémica, a todo lo que como, en el mismo momento, ¿no? Profe, una consulta. A eso se le También llama carga glucémica. ¿Cómo? dependerá de las cantidades, ¿no? Porque si usted le pone la mitad del plato de puré, Ah, claro, ahí claro, también cambia. claro, claro. Claro, es lo que yo le decía. Si el paciente, y por eso el fundamento de lo que le estaba recién de la actividad física, claro, porque nosotros cuando recomendamos a un paciente diabético comer hidratos fraccionados, el fraccionamiento es o sea, de 10 a 20 gramos de hidrato de carbono en cada comida. O sea, no puede ser, qué sé yo, 400, en general, los hidratos en una dieta de 2000 calorías son 200 gramos de hidratos por día. 200 gramos lo distribuís en las 4 comidas principales y si hace colaciones, algunas colaciones, dependiendo si en el caso de los diabéticos tipo 1 también tenemos el tipo de insulina y a qué hora se lo consume. Se inyecta la insulina. Pero sí, obviamente que la cantidad es muy importante, porque si yo te doy para tener una carga glucémica adecuada, te doy la opción de comer una papa chica, es una papa chica. No sé, no es una tortilla de papa que medio plato de tortilla de papa, ni es medio plato de fideo, ni es medio, o sea, o un plato de fideo o 2 platos de fideo. Obvio, eso es obvio. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, índice glucémico es la capacidad de un alimento de elevar la glucemia. Carga glucémica es la capacidad de toda la comida. Para prevenir las hipoglucemias, que baje la glucemia de un paciente diabético, tengo que comer cada 2 horas, perdón, de 2 a 4 horas. O sea que no tienen que pasar más de 4 horas entre ingesta e ingesta con hidratos de carbono. ¿Cómo tienen que ser esos hidratos de carbono? Ricos en fibra, por eso se llama fraccionamiento de hidratos de carbono. Por otro lado, si un paciente no comió durante muchas horas, un paciente diabético no comió durante muchas horas, o no comió suficiente carga glucémica para la actividad física, o pasaron muchas horas y le da hipoglucemia, entonces sí o sí tengo que buscar ¿qué? Un alimento que le levante rápido. Y un alimento que le levante rápido la glucemia es el caramelo o el vaso con azúcar o la gaseosa que tiene hidrato de carbono simple. Pero no tengo que darle eso, tiene que saber que no tiene que llegar a ese punto, no tiene que pasar muchas horas. Tiene que tener los caramelos por las dudas, pero no es, si siempre, todos los días, por eso en los ejemplos yo le ponía, consulta por tal cosa, se siente mal. Entonces yo ahora le voy a dar ejemplos de pacientes con actividad física. Consulta por todos los días a tal hora, me bajé, bueno, ¿qué comes antes? La pregunta es la comida previa a lo que él siempre tiene hipoglucemia. ¿O a qué hora o qué come? Y si tiene hipoglucemia, entonces está comiendo poco hidrato, o espació demasiado las comidas, o está haciendo más actividad física que lo que comió, ¿no? Bueno, entonces, el índice glucémico se divide en índice alto, aquellos que son simples y refinados, como los fideos, la gaseosa. O sea, los simples son los monosacáridos y disacáridos. Entonces la mermelada, el azúcar, la miel, las gaseosas tienen
simples. Los fideos y el pan y los derivados tienen hidratos de carbono complejos, pero si son fideos refinados, pan con harinas refinadas, justamente eleva la glucemia. Entonces nosotros en un paciente diabético o en un síndrome metabólico, que era lo que hablábamos recién, tengo que evitar que haga ese pico y entonces doy con fibras. De índice glucémico intermedio tenemos alimentos de media absorción, que son los hidratos de carbono con fibras, o en las frutas y las verduras, y los cereales integrales, y en el caso de la leche o el yogur, si bien no tienen fibra, pero que, como tienen tienen disacáridos, que es la lactosa, y proteínas, la carga glucémica o el índice glucémico es medio, ¿no? Entonces alcanza para la actividad física o para pasar 2 o 3 horas más sin comer y no tener hipoglucemia. Y de índice glucémico bajo, son aquellos alimentos que no sube, es de lenta, no hace pico máximo de elevar la glucemia, y son los alimentos que no tienen hidrato de carbono, que son los quesos, las carnes y el huevo. No tienen hidrato de carbono, por lo tanto tienen índice glucémico bajo. Yo como solo alimentos con índice glucémico bajo, que es carne, huevo o queso, no tengo hidrato de carbono, voy a tener hipoglucemia igual. La carga glucémica, entonces, bueno, las viñetas eran para diferenciar qué tienen los alimentos. Hay alimentos que tienen solo hidratos de carbono, o una comida tengo solo hidrato de carbono, puedo tener comidas con hidrato de carbono y proteínas, puedo tener comidas con hidrato de carbono, proteínas y grasa, o puedo tener comidas con proteínas y grasas solamente, como es la del queso y el huevo. Para tener una alimentación adecuada en un paciente diabético, tiene que tener la carga glucémica media. Y en síntesis, bueno, perdón, y ya que estamos ahí, no sé, no lo vemos aquí, pero el conteo en pacientes diabéticos tipo 1, en pacientes diabéticos tipo 2 no lo hacemos el conteo de hidrato de carbono, solo fraccionamos los hidratos de carbono con fibra. ¿Qué es el conteo de hidrato de carbono? Es eso. Si ustedes en el porcentaje, si ustedes tienen un paciente con 2000 calorías, tienen el 50% de hidrato de carbono, 1000 calorías, dividido 4, porque tiene 4 calorías cada hidrato, son 250 gramos de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué es el conteo? Evitar, cuento cuántos hidratos de carbono, eso que yo les daba en una colación, 10 a 20 gramos, cuento en cada colación cuántos hidratos de carbono tengo que tener para tener la glucemia normal, de acuerdo, en el caso de los diabéticos tipo 1, de acuerdo a la insulinoterapia, a los horarios de la insulinoterapia. Eso es el conteo de hidrato de carbono. O sea, le digo, ¿en cuánto tiene que comer de hidratos en el almuerzo? ¿Cuánto tiene que comer en el desayuno? ¿Cuánto tienen que comer en la merienda? Y cuánto eso lo hace el nutricionista, no hace falta que lo hagan ustedes, pero sí que por lo menos el consejo mínimo que le digan, que coman cada 3 horas y que siempre no use harinas refinadas o panes, y si va a hacer actividad física, controle qué va a comer, lo que vimos hoy, qué va a comer previo a la actividad física y qué glucemia tiene previo a la actividad física. O sea, qué va a comer, qué tipo de actividad física va a hacer y el tiempo de la actividad, cuántas horas de actividad física va a hacer. Eso tiene que saber un paciente diabético y con eso no va a tener problemas. Están en pediatría, están con una mamá, que no se asuste, que lo deje hacer actividad física, que un diabético no es un paciente discapacitado, es un paciente que tiene que hacer una vida saludable como todos, nada más que tiene que tener los horarios más regulados que el resto, porque hacer la dieta de un diabético es lo mismo que hacer la dieta de una persona que quiere comer sano. La diferencia es que tiene que controlar bien y no puede saltear comidas, ni puede comer copioso, porque ahí sí le va a subir la glucemia mucho. Así que bueno. Entonces, en síntesis, un paciente diabético debe comer fraccionado, no debe pasar más de 4 horas entre cada ingesta. Cada ingesta debe ser con carga glucémica media para evitar las hipoglucemias. Si no come hidrato de carbono complejo con fibra o hidratos con proteínas, va a tener hipoglucemia. Y para evitar las hiperglucemias, si
comiera alimentos con carga glucémica alta y, como lo dijo su compañero, carga glucémica alta o carga glucémica media, pero en gran cantidad. Bueno, con eso yo termino y ahora me voy a quedar, si no, espero las preguntas de ustedes y me quedo con los que quieran rendir ahora, si es que quiere alguien, y si no se van o sea, se retiran los que no quieren y no tienen preguntas. Y me faltan 4 trabajos nada más corregir de los que mandaron, y voy a subir la semana que viene, va a ser por plataforma, nada más que la actividad de anorexia y bulimia, y vamos a hacer de la misma forma, de las 11, bueno, yo a las 11 me conecto, vamos a hacer un repaso general de lo que ustedes quieran, me pregunten, y a partir de las 12 empiezo a tomar. El que desea, si no hay nadie, no toma nadie, tomo el día del parcial. Recuerden que para el parcial, aunque hayan rendido conmigo, tienen que estar inscritos, o sea, no tienen que tener bloqueos y demás, y si ya rindieron conmigo, pasan directo, yo les voy a pasar previo a las 2 de la tarde, el horario que va a tomar el doctor Quevedo, le paso quiénes están aprobados y quiénes no, y en función de eso, él toma su parte. Así que bueno, el que no tiene preguntas y se puede retirar. Profe, ¿el TP9 es obligatorio o no? No, no es obligatorio, no es obligatorio. Ya para mí, yo ya lo controlé y no es obligatorio, pero sería lindo que si tienen tiempo de ver la película, la vean, porque el TP de anorexia y bulimia, yo les subí un consenso de anorexia y bulimia para que lo tengan, para que lo vean, ahí dice mucho cómo se diagnostica y demás, pero a mí me interesa como anorexia y bulimia como algo muy general, que puedan visualizarlo, ver la diferencia, ver las mentiras, ver las mentiras es una enfermedad, es un trastorno psicológico, entonces, y hoy con la pandemia y con las redes sociales hay más trastornos de la alimentación que lo que había años anteriores. Empiezan con la obsesión de comer comidas saludables, o la obsesión por hacer actividad física, y todo eso lleva, toda cuestión obsesiva lleva a alexia, que son los trastornos psicológicos, y que tienen que ser tratados en forma integral por el psicólogo, el psiquiatra y la nutricionista, para poder abordarlo. Generalmente es un trabajo también que tiene que ver mucho de colaboración la familia, y uno a veces en el consultorio ustedes lo van a detectar por las manifestaciones clínicas, y a veces el paciente tiene conciencia y lo va a decir, pero otras veces no. O sea, el uso de laxante, el uso de diuréticos, o sea, hay muchas cosas que no son saludables y que comienzan por ahí, o no como harinas. El no comer harinas, ¿es saludable no comer harina? Y sí, es saludable porque es una harina refinada, pero no comer nada de hidratos. ¿Para qué? Si el 50% del metabolismo, de las calorías diarias son metabolismo basal, necesito para cumplir las funciones vitales. Pero bueno, hay como mucha información en las redes sociales, y les doy un ejemplo. Hay mucha, incluso ustedes si ven, ponen cualquier tema, ponen imágenes en Google, y le aparecen, el otro día, ¿qué era lo que estaba viendo? Que aparecían alimentos, entonces te dice, ¿qué alimentos son ricos en selenio? Este y este. ¿Qué alimentos son ricos en tal? Y te pone otros alimentos, o sea, y en realidad tampoco, o sea, por ejemplo, potasio. El potasio lo tenemos en todas las frutas y verduras, pero el que hizo el folleto a lo mejor puso tomate, y después en vitamina A puso, qué sé yo, zanahoria, y en el otro, entonces el paciente se hace un lío. Pero lo ideal es comer lo que dice la guía alimentaria. La mitad de las calorías en frutas y verduras son 5 porciones al diario, medio kilo de frutas y verduras en el día, de 5 colores, porque cada color tiene
vitaminas y minerales especiales y los pigmentos naturales que son benéficos para la salud, una porción de carnes, 2 porciones de lácteos para fuente, además de proteínas de alto valor biológico, de calcio, y aceites y frutas secas porque es fuente de monopolinsaturados y vitaminas liposolubles y en general de selenio, magnesio y zinc, la fruta seca. Ayer venía una profe deportista, dice yo hago 4 horas diarias de spinning, no, ella no hace spinning, hace aeróbicos y demás, no doy más, y porque saltea comidas, porque está todo el día de una clase en la otra, y dice, no, pero yo ya leí, tomo total magnesio, tomo tal cosa, tomo tal otra. No, no está mal, pero sí, a lo mejor comen las nueces, y en esa comida que le baja la glucemia, come nueces con pasa de uva, las pasas de uva le levantan y sigue la actividad, va a estar mejor, o sea, es como hay que regular un poco eso. Bueno, me quedo, se pueden retirar entonces los alumnos. Si tienen alguna otra consulta de la devolución de los trabajos prácticos previo al final, traten de ver las devoluciones de todos los trabajos prácticos que entregaron ahora, para que no los tengan después, porque si ustedes se van a febrero o a julio del año que viene o dentro de un año, y me voy a acordar, pero vean las correcciones y si tienen dudas las preguntan la semana que viene. Y bueno, y si no, sacan tutoría individual aparte, pero no creo que haga falta porque tuve que tener las clases virtuales, así que bueno. Bueno, se quedan los que tienen que rendir, no sé si van a rendir todos, vayan saliendo los que no van a rendir, si son los 28, vamos a ver cómo nos distribuimos. También.